Un saludo a los que vienen por primera vez también, los que son invitados. Vamos a darles un aplauso a los que están aquí por primera vez. Son bienvenidos, que Dios los bendiga, no importa dónde se encuentre, quizá en un rinconcito, quizá aquí, bienvenidos todos. Les invito para que abramos la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Vamos a mirar desde el versículo 8 al versículo 14 la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Quiero que pensemos acerca de la Navidad, una celebración de gozo, de salvación, de vida y libertad. La Navidad, una celebración de gozo, salvación, vida y libertad. Bueno, hay un pequeño conflicto teológico en cuanto a si se debe celebrar la Navidad o no se debe celebrar, ¿cierto que sí? Y muchos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Bueno, pero lo que queremos nosotros enfatizar es que en el día de hoy estamos celebrando es al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que eso es lo importante, que estamos celebrando que Jesucristo vino y nació en un pesebre, murió en una cruz, pero vino a transformar nuestras vidas. De eso se trata, ¿cierto? No se trata tanto de Santa Claus, no se trata tanto de duendes, no se trata tanto de pesebres, ni de arbolitos, ni nada de esto. Estamos aquí es para recordar que Jesucristo vino para traernos una mejor vida, porque el centro es el Señor Jesucristo. Bueno, hay una cuestión en cuanto si el 25 de diciembre es la fecha donde nació Jesús. Y ustedes saben que pues la Navidad fue un nombre que se le dio para el cumpleaños de Jesucristo o el día que nació. Y entonces se dice que fue el 25 de diciembre. Pero indudablemente los estudiosos bíblicos han descubierto que no es probable que Jesucristo hubiese nacido un 25 de diciembre. ¿Y por qué motivo? El motivo pues son varios, ¿no? En primer lugar es que era en diciembre, en esas tierras de la Palestina, es una época de invierno. El invierno es muy crudo, ¿cierto que sí? Y no era muy probable, como dice, que los pastores estaban guardando el rebaño en el campo abierto. Entonces los teólogos dicen que no era muy posible, que no era imposible que en un invierno con tanta nieve los pastores estuvieran cuidando ovejas a la intemperie, ¿cierto? Entonces el texto bíblico mismo evidencia de que no fue en tiempo del 25 de diciembre o de diciembre, donde es un tiempo de nieve, no estaban allí los pastores al aire libre. En el versículo 1 se nos dice que hubo un censo, ¿cierto? Y precisamente dice literalmente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el pueblo fuera empadronado. Es decir, la gente tendría que venir de sus lugares a su lugar de nacimiento, ¿cierto? Para hacer un censo. Tenían que desplazarse, tenían que viajar. Entonces esa es la otra evidencia por la cual no fue el 25 de diciembre que nació Jesús, porque en ese invierno la gente no se podía transportar porque era un invierno crudo, es decir, nieve, ¿sí me hago entender? Y la gente no viajaba en ese tiempo. Entonces estas evidencias bíblicas que da la misma palabra de Dios, nos muestran que no fue el 25 de diciembre. Han hecho estudios y consideran que fue quizá en el mes de septiembre, pero por cuestión tiempo, porque me dijeron que el tiempo era reducido, entonces no me puedo alargar. Después podríamos mirar un poco sobre esto. Pero ¿por qué entonces se ha dicho la Navidad el 25 de diciembre? Bueno, esto fue algo de la iglesia tradicional, la iglesia romana,
que descubrió que el 25 de diciembre se celebraba en la Saturnalia de los paganos, o sea, las festividades de los paganos. Se decía que en ese 25 de diciembre nació el dios Mitra, el dios Osiris, el dios Horus, el dios Hércules, el dios Baco, el dios Adonis y muchos otros dioses nacieron el 25 de diciembre según ellos. Entonces la iglesia tradicional para evangelizar dijo que en vez de que se dijera que era el día para los romanos del dios el sol invicto, entonces más bien que se estableciera como el día del nacimiento de Cristo y que se cristianizara la fiesta pagana de la festividad de estos dioses falsos. No sé si me hago entender. Entonces desde ahí la tradición católica estableció el 25 de diciembre como el día de la Navidad. Esto lo estableció el Papa en el año 326 después de Cristo, el Papa Urbano I. Pero eso son tradiciones, ¿cierto que sí? Entonces no estamos diciendo que hoy nació el Señor o que mañana nació el Señor Jesucristo, sino estamos celebrando que Él vino al mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Cierto que sí, que Él vino al mundo. Después ya se establecieron, por ejemplo, San Nicolás, que era un monje que fue enviado como misionero, y después, como fue un hombre muy devoto, entonces San Nicolás llevaba regalos. Entonces ahí empezó que algunos celebran a San Nicolás, de ahí surgió el Papá Noel, y después surgió Santa Claus, ¿cierto? Y otras cositas paganas que no estamos celebrando aquí. Hoy no estamos celebrando a Papá Noel, ¿cierto? Nadie está diciendo jo, 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 ni nada de eso, ¿cierto? Estamos celebrando es al Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Fuerte ese aplauso, porque Él es el Rey. Póngase en pie y diga gloria al Señor Jesucristo y apláudale fuerte. Diga: hoy celebramos es al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya, amén. Vamos a estar en nuestros asientos. Entonces es importante que entendamos de qué se trata, ¿cierto? Estamos celebrando al Señor Jesucristo. Y es que cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, fue algo que movilizó al mismo cielo, porque nosotros vemos en este hermoso pasaje que hemos leído, en el versículo 9 nos dice que la gloria del Señor rodeó a los pastores. La gloria de Dios los rodeó, el cielo se movilizó y un ángel, dice el versículo 10, un ángel les dijo: no teman, ¿cierto que sí? Y también dice, y les dio un mensaje de gran gozo y un mensaje de salvación, dice el versículo 10, dice: no teman. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces el ángel vino a dar esa buena nueva de gozo, de alegría, de salvación. Pero no solo fue un ángel. En el versículo 14 nos dice que de repente apareció con el ángel mensajero que estaba allí huestes celestiales. Usted sabe que una hueste significa muchos soldados, ¿cierto que sí? Y en este caso, o multitudes más bien, multitudes. Y lo que nos dice es que habían huestes celestiales, o sea, multitud. Dice una multitud de huestes, es decir, que habían miles y miles y miles de ángeles. Cuando el Señor Jesucristo nació y el cielo se movilizó, se desplazaron a la tierra los ángeles, y junto con ese ángel mensajero, esas multitudes angelicales decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque eso es la venida de Jesucristo, paz, salvación y bendición para todos nosotros. Y aun cuando Cristo vino, todo el cielo se movilizó para glorificar a Dios, porque es la mejor noticia, que Dios se hizo hombre y vino para salvarnos, para darnos vida y bendecirnos. Es importante entender, hermanos, que cuando Jesucristo vino a la tierra, las cosas cambiaron. Con su nacimiento, con su vida,
con su muerte y con su resurrección, las cosas cambiaron, no volvieron a ser igual. Y precisamente nosotros nos preguntamos, ¿qué cambió Cristo cuando vino? ¿Cómo cambió el mundo cuando Jesús vino? Y es que tenemos que recordar cómo era el mundo cuando Jesús vino. Cuando el Señor Jesucristo vino, era una condición lamentable porque las multitudes, dijo el mismo Señor, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Era una situación triste, una situación lamentable. Las multitudes estaban desamparadas y dispersas. Cierto que sí, estaban enfermos, oprimidos, tristes. En la época del Señor Jesucristo es una de esas épocas en la historia donde la vida humana no valía casi nada, donde el sufrimiento de las mujeres, de los niños y de la gente era terrible, y que la vida era difícil y la obra de Satanás era tremenda, porque Satanás había llevado cautivas a muchas personas, los había enfermado, los había destruido, y precisamente por eso el Señor Jesucristo tuvo que sanar a muchos enfermos, y también el Señor Jesucristo tuvo que libertar a muchos endemoniados, y tuvo que traerle nueva vida a la gente, porque la crisis era tremenda. Cierto que sí, la gente estaba hundida en la maldad, en el pecado, en enfermedad, en ataduras demoníacas, cierto, en pobreza, en miseria, en una segura condenación eterna. Y en esa condición lamentable apareció el Señor Jesucristo para traer vida, para traer abundancia, para traer sanidad, para traer liberación y para traer vida eterna en un mundo caótico, en un mundo lleno de crisis, cierto que sí. Y por eso el resumen del Evangelio lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo, para darnos vida eterna, para bendecirnos. Gloria a Dios. Y eso es lo que hoy estamos celebrando. Estamos celebrando a ese maravilloso Señor que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cierto que sí, en la venida del Señor Jesucristo, Él, ¿qué hizo por nosotros, hermanos? ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Dice la palabra de Dios que Él nos libertó de la tiranía de Satanás. ¿Cuántos están de acuerdo? Satanás estaba haciendo de las suyas, esclavizando, oprimiendo, pero dice primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo vino para deshacer las esclavitudes satánicas, para deshacer la obra maligna que es hurtar, matar y destruir. Entonces Jesucristo vino para destruir las maldades satánicas, la opresión satánica. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, nos dice literalmente la palabra de Dios: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Para qué vino Jesucristo? Para libertar a los oprimidos. Satanás, con sus férreas manos, sus garras en el cuello de la gente, les decía: no tienes esperanza porque estás en mis garras. Pero apareció Jesucristo y nos libertó del poder de Satanás. ¿Cuánto le damos la gloria a Él, hermanos? Dele la gloria, pero alábelo. Aleluya. Por eso el libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, que el Señor destruyó a Satanás por medio de la muerte en la cruz, porque Él no solo nació, sino que murió en la cruz. Y Satanás, cuando vio que Jesucristo estaba muriendo, Él se puso muy contento, porque Él es ignorante, y dijo: lo destruí. Pero Él no sabía, el diablo, que era a través de la muerte que Jesucristo le aplastaría la cabeza al diablo. Entonces es importante entender que dice el libro de Hebreos que por medio de la muerte Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, por la muerte en la cruz, Jesucristo destruyó a nuestro enemigo, que se llama Satanás. El versículo 15 dice: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre. O sea que nos rescató de la servidumbre que teníamos a causa de la oposición y de la tiranía satánica. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, la Biblia nos dice, y lo recordamos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que en la primera venida de Cristo en la cruz, derrotó totalmente a Satanás y lo exhibió como un derrotado. El diablo está derrotado, Jesucristo es el vencedor. Por eso yo quiero decirle que si Satanás ha tratado de destruirlo a través de la enfermedad, a través de amenazas, usted hoy puede ser libre de esa opresión satánica, porque Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Lo despojó, le quitó toda jerarquía, toda distinción y lo publicó o lo exhibió como un derrotado. Tremendo esto. Pero dice el versículo 14 también que Jesucristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, que muchas eran nuestras maldades y muchos nuestros pecados, y era una lista muy larga, porque muchos pecados hemos cometido. Mas sin embargo, todos esos pecados que estaban consignados en un acta, Jesucristo los tomó y los clavó en la cruz y dijo: ahora todos estos pecados son anulados, son borrados, son quitados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dígame si no tenemos gozo y alegría al celebrar a esa persona tan maravillosa. Por eso la iglesia cristiana es una iglesia muy efusiva en su celebración, porque no fue cualquier cosa la que sucedió. Cristo ha hecho grandes cosas, por eso lo celebramos con gozo. El libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 45, la palabra del Señor nos dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino a rescatarnos, ya dijimos, del poder del diablo. Por eso el brujo es derrotado ante Jesucristo. La hechicería, la macumba, la umbanda y lo que sea, el vudú, no tiene poder ante el Cristo poderoso que se llama Jesús de Nazaret. ¿Estamos de acuerdo? Por eso te digo, si Satanás te tiene esclavizado, hasta hoy fue ese día, porque hoy el Señor te hace libre. Pero no solo nos rescató de Satanás, sino que también nos rescató del pecado. Porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Pero también la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos nosotros en un tiempo fuimos esclavos del pecado, pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, Él nos hizo verdaderamente libres. ¿Cierto que sí? Entonces es maravilloso entender que el Señor nos rescató de la esclavitud del pecado y vino a darnos vida eterna. El libro de los Hebreos, capítulo 5, verso 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Jesucristo es el autor de eterna salvación. ¿Sabe qué refiere esto? Refiere que cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, el día que tengamos que morir, cuando cerremos los ojos en esta tierra, los abriremos en el reino de los cielos. Eso se llama eterna salvación. Y por eso es que los cristianos somos un pueblo muy comprometido, ¿cierto? La iglesia cristiana es muy comprometida en su fe, porque nosotros creemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que a través de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, se nos abrieron las puertas del cielo por la eternidad. Es decir, que cuando un cristiano muere, no tiene que hacer la familia las 9 noches. La familia no tiene que pagar misas. La familia no tiene que hacer nada de eso, porque
la sangre de Cristo es suficiente para pasarnos de la tierra al cielo. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también dice: si alguno está en Cristo, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Estás seguro dónde estarás 5 minutos después de morir? Tú que nos estás visitando, ¿estás seguro dónde estarás 5 minutos después de morir? Lo pregunto por tercera vez. Si tuvieras que morir ahora, ¿estarías seguro dónde estarías por la eternidad? Esto no es un juego, porque el que se condena para siempre, y el que se salva para siempre. Pero el Señor Jesucristo nos ha dicho que el que cree en Él no vendrá a condenación, sino que pasa de muerte a vida. Lo que quiere decir es que hoy puedes salir de este lugar con la seguridad de una eterna salvación. Si entregas tu vida a Jesucristo, si le dices: Señor, soy un pecador, merezco el castigo eterno, merezco la condenación, pero hoy sé que tú moriste por mí en la cruz, y hoy creo en lo que tú hiciste por mí. Yo te recibo en mi corazón, perdóname y sálvame. Y si tú crees hoy en Él y le entregas tu vida, cuando tú mueras te irás directamente al cielo, y Jesucristo te recibirá en las puertas del cielo y te dirá: bienvenido a casa, porque fuiste creado no para la condenación, sino para la gloria eterna. Dele gloria a Dios. Eso es lo que celebramos en esta mañana. Nosotros tenemos gratitud. Por eso hay un gran compromiso de todos nosotros con el que nos salvó, con el que vino del cielo y nos dio una vida maravillosa. Este es el Señor Jesucristo. Por eso en el Evangelio según San Mateo 1:21 dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 21 dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Sabe qué significa Jesús? Dios salva. Jesús significa Dios salva. Y entonces el versículo dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué importante es ser salvo. Y esto es algo que tiene que tener la seguridad. Qué triste es, teniendo a la mano la salvación, ir a la condenación. Cierto, teniendo usted hoy la oportunidad de ser salvo, y usted la rechazar, que llegara a rechazarla y perderse, qué triste sería, sencillamente por no dar el paso de creer en Él y de entregarle la vida al único que salva, que se llama Jesucristo. ¿Qué sucedió cuando Jesús vino? Lo dice Lucas capítulo 4, y le invito para que miremos Lucas capítulo 4, los versículos 18 y 19. Dice la palabra que cuando Jesús vino, tomó en la sinagoga un rollo del libro de Isaías y lo leyó, y dijo respecto a él, leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo vino para dar buenas nuevas a los pobres. En la Biblia los pobres no son los que no tienen dinero. En la Biblia los pobres son los que reconocen que necesitan a Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre? Ser pobre es decir: Dios, yo no puedo ser salvo por mis propias fuerzas, pero tú pagaste en la cruz. Yo recibo de ti la riqueza de la salvación, la riqueza de la vida abundante. Por eso Él vino a traer buenas nuevas a los pobres, pero también vino a sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, a las personas que tienen heridas emocionales, porque quizá
su hogar se destruyó, porque quizá su empresa fracasó, porque quizá por sus pecados su hogar se colapsó, porque quizá alguien abusó de ella o de él cuando era un niño, porque quizá el hogar paterno era un desastre y porque la vida le ha dado duro. Y entonces la persona está herida y dice: pareciera que yo nací es para vivir una vida triste, que todos me maltraten. Le tengo buenas noticias: Jesús vino para sanar tu corazón. Mucha gente está herida, pero Jesús sana el corazón de las personas. Pero el Señor Jesucristo también vino a proclamar y a pregonar libertad a los cautivos. Esto ya lo dijimos: ser libres de Satanás, del pecado, de los vicios, del odio, de la inmoralidad, de la mentira, de la injusticia, ser libre del temor, ser libre de todo aquello que nos ata. Jesucristo es nuestro libertador. Por eso la palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, y Él te dice a ti por su Espíritu que eres libre, que salgas de esa esclavitud, que salgas de esa opresión, porque Él pagó por ti, dándote plena libertad. También la palabra de Dios nos dice en este Lucas capítulo 4 que Él vino a traer vista a los ciegos. ¿Cierto que sí? Es decir, que podamos ver la luz de Dios, podamos ver los propósitos de Dios y podamos ser transformados. Vino a traer libertad a los cautivos y a predicar el año agradable de Dios, es decir, el tiempo donde Dios está obrando. Déjeme decirle que hoy es el tiempo donde Dios está obrando. Esta mañana es el día de salvación. Este es el día en el que el Señor te dice: te voy a libertar, te voy a dar una vida nueva, porque Él vino para darnos esa vida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y además, ya ir concluyendo, en Juan 10:10, el Señor Jesucristo vino para darnos una vida abundante. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Dice Jesús que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso hoy celebramos con tanto júbilo, ¿cierto que sí? Porque no se trata de cualquier cosa, se trata de algo grande, se trata de algo glorioso, se trata de lo que el Señor hizo por nosotros y nos ha dado una vida abundante. Yo quiero preguntarle: ¿quiere usted darle la oportunidad a Jesucristo hoy? ¿Quiere usted reconocer que es la mejor buena nueva que usted ha recibido? Que Jesús vino para darle una vida abundante. ¿Quiere usted hoy reconocer a Jesucristo y entregarle su vida a Él y decirle: Señor, perdóname, transfórmame, hazme una nueva persona, escribe mi nombre en tus cielos, en tu libro, en la eternidad? ¿O vas a dejar pasar la oportunidad? Hoy es el día de salvación. Dios te ha traído aquí hoy para que tú le digas: Señor, gracias por ser tan bueno. Yo te recibo, yo te acepto, yo me entrego a ti. Dame la vida eterna. Este es el día de la gran oportunidad que Dios nos da. Cuando el Señor Jesucristo vino, también vino a traer libertad e igualdad. Y quiero explicar un poco esto de esta manera. Cuando el Señor Jesús vino, las mujeres eran muy despreciadas. ¿Cuántos me están oyendo? Las mujeres eran menospreciadas, eran tenidas en poco. Pero cuando Jesucristo viene y el apóstol Pablo escribe la doctrina cristiana, dice que ante los ojos de Dios no hay hombre o mujer. Lo que está dando a entender es que el hombre y la mujer son iguales ante la presencia de Dios. Digan algo, ¿cierto? Gloria a Dios, fuerte. Y esto es importante saberlo, porque hoy en los países de Oriente, en los países musulmanes, la mujer es menospreciada. Imagine que un esposo le exige a su esposa que se ponga una burka. ¿Qué es una burka? Es como una escafandra, es como una manta que se colocan sobre la cabeza y solo puede ver por unos huequitos. Y además no solo huequitos, sino que además tiene una malla. Casi ni pueden ni ver, porque la mujer no tiene derechos. La mujer es menospreciada.
Algunos atacan al cristianismo y dicen que el cristianismo es machismo. No, el cristianismo lo que ha hecho es redimir a la mujer y colocarla en el lugar que merece, a la imagen y semejanza de Dios. Por eso las mujeres se tienen que alegrar y gozar y celebrar a aquel que las libertó, aleluya, que se llama Jesús. Gloria a Dios. Pero también los niños, nosotros trabajamos mucho con los niños. Los niños en el Imperio Romano, había una ley del Imperio Romano que se llamaba el infanticidio. Es decir, si el papá no le caía bien el niño, lo podía matar, porque era suyo, era pertenencia suya. Si el niño tenía un defecto físico, lo podía eliminar. Había un lugar donde botaban los niños que era como un basurero de niños, y los dejaban ahí para que ellos se murieran de frío y de hambre, cuando los padres no los querían criar, especialmente las niñas. Y hay un documento donde un soldado le escribe a su esposa, el soldado en los campos de batalla: cuando nazca la criatura, si es niño, cuídalo, y cuando vuelva lo veré, pero si es niña, sácalo al lugar donde ha de morir. Es decir, que él decía: si es una niña, no quiero niñas, me da un favor, lo saca a la basura de niños y allá morirá de hambre y de frío. Pero el Señor Jesucristo dijo de los niños: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Dele gloria a Dios, pero con ánimo. Gloria a Dios. Por eso la iglesia cristiana lucha por las nuevas generaciones y no está de acuerdo que dañen la mente inocente de nuestros niños a través de ideologías que tuercen su moral. Pero no solo en la guerra ideológica, sino que la iglesia cristiana no acepta el aborto, porque esa criatura que está en tu vientre es una criatura inocente. Es una criatura de la cual es el reino de los cielos. Por eso la iglesia del Señor lucha para que los niños que están en el vientre de las madres no los despedacen, como hacen con el método de curetaje, que meten unas cuchillas y despedazan a los niños, los descuartizan antes de nacer. Esa es la crueldad del ser humano. ¿Cómo es el hombre tan cruel que agarra a una criatura indefensa y la despedaza en el vientre materno? Eso es crueldad. Pero Dios ama a los niños y Dios quiere que los niños vivan y que los niños sean prosperados. ¿Por qué? Porque ellos representan una generación para Dios. Por eso nosotros estamos comprometidos con la vida y la educación de los niños. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero también con los ancianos. En el tiempo de Jesús los ancianos sencillamente los dejaban morir, pero el cristianismo empezó a establecer hogares geriátricos donde los ancianos fueran cuidados. Lo mismo los soldados que eran heridos en las batallas. Para los romanos, un soldado mal herido no servía para nada, porque la mentalidad del romano era el honor, la fuerza. Y cuando alguien no tiene la fuerza para ser un guerrero, pues no sirve. Y entonces decían: déjelo morir, ese fue su destino. Los dioses querían que muriera. Pero cuando llegaron los cristianos dijeron: no, este hombre puede vivir si lo cuidamos. Y por eso los cristianos establecieron los primeros hospitales, donde cuidaban a los que estaban moribundos. Los cuidaban, oraban por ellos y los cuidaban hasta que ellos recobraban la salud. Por eso el cristianismo es lo mejor que le ha podido pasar a las naciones. Y por eso predicamos a Jesucristo, porque el cristianismo es lo mejor para este país, para que Colombia sea una Colombia bendecida, una Colombia maravillosa con la bendición de Dios. Por eso te animo para que oremos ya al terminar. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas al que murió por ti en la cruz, para que te dé una vida nueva, para que te lleve a la vida eterna, pero para que te haga un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ciudadano, para que logres todo el potencial que Dios ha puesto en ti, porque estás frustrado y dices: no puedo lograr.
desarrollar todo lo que tengo, en mis talentos, en mis aspiraciones. Me siento frustrado, pero Jesús ha venido para darte esa proyección de vida plena. Él es el que te dará una vida abundante cuando tú con Él, tomados de la mano, logres lo que nunca imaginaste, porque con Él todo es posible. Yo les invito a que oremos en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, hoy pónganse en pie. Estamos tan agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti, solo en ti. Y todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino ese mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti. Y todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti, solo en ti. En esta mañana el Señor quiere perdonar tus pecados y quiere darte una vida nueva. No es casualidad que estés en esta reunión. El Señor Jesucristo extiende sus brazos de amor y de misericordia para ti, diciendo: ven a mí, si estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Hoy el Señor Jesucristo quiere perdonar todos tus pecados, quiere borrar ese pasado malvado que viviste y quiere darte una vida llena de luz, de santidad, una vida nueva. Ven a Cristo ahora. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Si te has apartado de Él, dile: Señor, perdóname. Hoy vuelvo a ti. Pero que nadie salga de este lugar lo mismo que entró, sino que todos le digamos: Señor Jesús, sálvame. ¿Quiere usted que el Señor le perdone? ¿Quiere usted reconciliarse con Él? Ya es el momento, es ahora, es ya. Y lo puedes hacer a través de una oración. Vamos a hablar con Él, aquellos que queremos reconciliarnos con Dios. Vamos a pedirle ese favor. Todos aquellos que se quieren reconciliar con Él, hagan esta oración conmigo. Diga fuerte, diga: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste del cielo y te hiciste hombre y naciste en un pesebre. Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz para perdonar todos, fuerte, diga fuerte, todos mis pecados. Diga: yo creo que tu sangre me limpia de toda maldad. Señor Jesús, perdóname todas mis maldades. Yo te pido que me perdones. Reconcíliame con el Padre Celestial.
y llévame a la vida eterna. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Yo te recibo como el dueño de mi vida. Señor Jesús, ven a mi vida desde ahora y para siempre. Diga: yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y confieso su nombre desde ahora y para siempre. No me imagino este mundo sin ti. Aleluya.